Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del podcast de Departamento de Felicidad, un lugar donde aprendemos sobre cómo enamorar, fidelizar y potenciar al mejor talento. Para el día de hoy tenemos un programa en el cual vamos a descubrir esos canales del talento que nos permiten pescar donde no todo el mundo está pescando. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bien, os voy a mostrar en pantalla los invitados del día de hoy, porque tenemos la suerte de tener entre nosotros a Beatriz Cabañas, directora de Personas y RSC en Vite y Solá. Sergio Serrano, HR Market Lead para España de Merck. Y María José de la Asunción, HR Specialist en Vicky Foods. Estoy súper contento de tenerlos aquí y sin más voy a darles paso para que sean ellos los que se presenten más allá de estos títulos profesionales que también quedan en LinkedIn pero que no dicen todo sobre nosotros. Hola Beatriz, hola Sergio, hola María José, ¿cómo estáis? Hola. Buenas Hola, muy tardes. bien. ¿Qué tal todo? Súper contento de teneros aquí y sin más, animaros a que nos contéis un poquito más de vosotros, más allá de ese título profesional. Por ejemplo, Beatriz, ¿quién es la señorita Beatriz? Cuéntanos. Bueno, pues mira, yo llevo trabajando en un departamento de recursos humanos toda la vida, prácticamente 20 años. Llevo mucho tiempo trabajando con personas, me encanta trabajar con personas y sobre todo lo que más me gusta es el desarrollo personal y profesional, es decir, que las personas dentro de la compañía puedan crecer y puedan desarrollar su carrera profesional. Y bueno, a nivel personal tengo dos peques, uno de 7 años y otro de 8, y me gusta mucho practicar yoga. Practicar yoga y después vivo en Mollet del Vallès y tengo un parque natural cerca que se llama Gallecs y me gusta mucho ir a caminar allí, rodearme de la naturaleza y desconectar un poquito del día a día. Ya sabéis algo más de mí. Ya sabemos algo más, bastante más de ti, Beatriz. Ahí compartimos algún que otro hobby. Fantástico. Sergio, cuéntanos. Bueno, pues yo llevo algún año más, yo ya supero los 20 años en el área de recursos humanos. Es algo que pudiera decirse que es vocacional, nadie a los 15 años quiere hacer recursos humanos, pero es una consecuencia de muchas cosas que hay detrás de lo que uno es. Y entonces, bueno, pues al final he desarrollado mi vida más recientemente, en los últimos 15 años, en el área de healthcare, que es otro área que además de los recursos humanos te ayuda un poco a entender todavía más lo que haces cada día y cómo impactas en las personas. Y bueno, pues a nivel personal, pues tengo tres enanos de 12, 10, 9 años, un perro, una gata que encontré abandonada este verano recién nacida, con lo cual, bueno, nos divertimos en casa en el día a día. Y un loco del fútbol, sí. No es poco original, pero es así. O sea, me soportan en casa, ya está, no hay El, más. el primer, el primer paso dicen que es reconocerlo, ¿verdad, Sergio? Así que se pasa. Totalmente, totalmente. O sea, es una tara, todos tenemos taras, esa es mi tara. Oye, se pasa a reconocerlo y a disfrutar también de nuestras taras que también son parte de nosotros, ¿no? Fantástico, Sergio. Súper contento también de tenerte aquí. María José, cuéntanos un poquito más sobre ti. Pues yo también lo mío es vocacional, me encantan las personas, me encanta la relación con las personas. Entonces estudié primero relaciones laborales, luego psicología y ya en el mundo profesional, pues primero en el mundo de la consultoría en selección de personal y luego ya formar parte del Departamento de Recursos Humanos en la que pues trabajo, como dice Beatriz, sobre todo los temas de desarrollo y también luego ya ahondé un poquito más en el mundo del coaching. Como personal, pues me encanta disfrutar del camino con los míos. Tengo un niño de 9 años que a puntito de cumplir 10. Nos encanta ir al cine y hacer repostería juntos. Y donde esté una buena comida y una sobremesa, pues me podéis encontrar. Y muchas gracias por la invitación, ya conocéis un poquito más sobre mí. Qué bien, pues ahora sí, ya conociendo un poquito más sobre lo que hay detrás de esos títulos profesionales, vamos a pasar a una sección que nos interesa, ¿no? Y es la sección del debate en torno a la temática que tenemos hoy, que como hemos dicho, es una temática que va a dar mucho juego, y es, oye, ¿cómo podemos salir a buscar ese talento? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos ir a buscarlo y que no esté saturado de recibir ofertas? Es algo realmente difícil, ¿no? Entonces, quiero ver cómo juegan Beatriz, Sergio y María José, haciendo un poco ese paralelismo con lo que nos comentaba Sergio de ese partido, ¿no? Cómo jugáis ese partido. Así que vamos a ello y nos vamos a la sección del debate.
bien, antes de entrar ya directamente en esa parte de debatir en torno a qué canales son los que podemos utilizar o que existen, os quería preguntar, ¿por qué es tan y tan difícil encontrar talento a día de hoy? ¿Qué me decís? ¿Qué mensaje tenéis para compartir? ¿Qué experiencia tenéis? Beatriz, Sergio, María José, ¿quién se anima a empezar con ello? ¿Por qué es tan difícil encontrar talento el día de hoy? Bueno, yo empezaría diciendo que es un tema que llevamos ya desde el año 2012, que yo recuerde, hablando del talent scarcity, que llamábamos en la empresa multinacional donde estaba trabajando antes, que es algo que ya se sabía, que a pesar de que vivimos en un mundo global y que supuestamente podemos encontrar candidatos en cualquier parte del mundo, porque tenemos acceso a encontrar estas candidaturas en otros países, pero aún así la razón, y no sé muy bien por qué, y ahora entraremos un poco en debate, falta cualificación en algunos puestos de trabajo. Puestos de trabajo que han ido, o posiciones que se han ido desarrollando a lo largo de los años, roles que no existían en el pasado y que existen ahora más a nivel tecnológico, pues son difíciles de encontrar. Yo en mi caso, por ejemplo, en Vitexola, nosotros somos una empresa industrial, tenemos más de 50 años en el mercado, y lo que nos pasa es que nosotros, por ejemplo, en el área de producción, trabajamos con diferentes oficios. Y los oficios ya no tienen el glamour que podrían tener en el pasado. Hay muy pocas personas que se dediquen a estudiar para ser pues, un prensista, un tornero, para trabajar en impresión, ¿no? Y entonces nos encontramos con que hay una serie de perfiles que o no hay formación suficiente y tienes que empezar a trabajar desde cero formando a las personas internamente en la empresa, o por el motivo que sea a nivel tecnológico no hay personas suficientemente formadas y también cuesta mucho, ¿no?, de encontrar. Yo me encuentro esos dos puntos, el tema de los oficios y el tema más de digitalización, en los que encontramos esos problemas. No sé, Sergio y María José. Bueno, yo os diría que desde mi punto de vista, antes de empezar con las dificultades, yo creo que hay una crisis ahora mismo, aparte de tener las dificultades que tenemos a la hora de encontrar talento, hay una crisis de identidad. Cuando digo crisis de identidad, es el miedo que pueden tener muchas compañías a mostrarse tal y como son. Es decir, cuando hablamos de cultura y de valores en las compañías, muchas veces se nos llena la boca a la hora de decir lo que somos o lo que no somos. Pero si luego eso no se cumple dentro de las propias compañías, al final se queda vacío. Yo siempre lo asemejo a lo que tú eres en casa. Pues vosotras habéis dicho, tenéis niños como yo. Cuando tú expresas una serie de cultura, valores en tu casa, al final las estás expresando a través de conductas. Si tú dices que se dialoga y entonces les mandas a dormir sin hablar, pues estamos mostrando una conducta que se aleja mucho de lo que yo digo como parte de mi credo en mi casa. Eso yo lo traslado a las empresas. ¿Cuánto de transparentes y cuánto de verdad somos las compañías a nivel de expresar cuál es nuestra cultura, en qué es lo que creemos, cuáles son nuestros valores? ¿Por qué? Porque ese es el primer paso desde mi punto de vista para que mañana a nuestras compañías se las conozca como X, Z, Y. Y entonces esas personas que están en el mercado sean las personas que directamente se identifiquen con lo que nosotros somos. Yo he tenido experiencias muy gratificantes en mi vida profesional en las cuales, después de un trabajo muy arduo de asentar una cultura empresarial, de asentar una serie de valores a nivel de compañía, eran los propios empleados los que recibían propuestas para venir a la compañía. ¿Por qué? Porque contaban verdad. Todo lo que Beatriz, María José y yo contemos desde el Departamento de Recursos Humanos de lo que somos, bueno, tiene credibilidad, pero hasta cierto punto. No hay nada más creíble que un vendedor o que un técnico, como tú decías, Beatriz, diga, escucha, es que lo que está pasando en esta empresa es esto, esto y esto, y es fantástico y maravilloso y además se hace de esta manera. Ese es un primer paso para realmente atraer a la gente que realmente quiere estar en tu empresa, porque crisis de talento yo creo que la ha habido, la habrá y la seguirá habiendo. Lo que tú no tienes que tener miedo como compañía es a la hora de posicionarte como tal y decir, yo soy así, yo quiero traer esto. Entonces yo empezaría por ese punto, porque es verdad que
que luego las maneras y las formas van a ser muy variopintas. Pero no sé qué pensáis vosotras a la hora de cómo se posicionan las compañías a la hora de expresar sus valores, su cultura. Adelante. Yo estoy de acuerdo con Sergio en el sentido de, pues sí, hacer un poco, trabajar la marca empleadora. Nosotros en eso sí que intentamos pues transmitir nuestros valores, cómo gestionamos, ser transparentes, pero aún así sí que entiendo que nosotros, por ejemplo, que también somos una empresa industrial, hasta ahora no teníamos ciertos problemas de reclutamiento. Y sí que en los últimos tiempos, por lo menos en nuestro caso, sí que no sé si es por los fenómenos de la gran renuncia, por casos de burnout, hay ciertos perfiles que me cuestan más encontrar o, por ejemplo, no sé si es que hay más demanda de ciertos perfiles que haya ese perfil cualificado, como decía también Beatriz. Entonces, nosotros en el caso concreto, perfiles de IT o perfiles más de oficios, como decía Beatriz, de mecánicos de mantenimiento, son perfiles que ahora mismo tienen la sartén por el mango, es decir, son los candidatos los que eligen a las empresas y no nosotros a los candidatos en muchas ocasiones. Entonces, sí que es verdad que el hacer estrategias de employer branding, de enseñar nuestra marca empleadora, de enseñar nuestros valores, que los candidatos ideales puedan tener opción a conocernos y sentirse atraídos por formar parte de la organización, es una estrategia que hoy por hoy es indispensable. Y sobre todo lo que apuntaba Sergio, que entiendo en el sentido de la reputación, es decir, que sea algo real. Es muy interesante esto que venís contando, porque al final lo que nos estamos encontrando es principalmente estos objetivos, ¿no? Estos desafíos. De un lado comentabais que encontramos un perfil más especialista, más de oficio, es decir, el tornero, posiciones estratégicas que han sido oficios de toda la vida, que parece que poquito a poco se van perdiendo y esos pocos que hay, pues las empresas los compiten muchísimo por encontrarlos, por lo cual, a priori, personas que no eran pues muy buscadas en el pasado, hoy en día se sienten con la sartén por el mango, como veníais explicando muy bien. Y luego están los perfiles digitales, ¿no? Es decir, el mundo digital crece mucho más rápido de lo que las empresas son capaces de atraer a nivel de talento. Es decir, las necesidades, y además esto me lo encuentro con muchísimas empresas, y es, oye, no podemos crecer porque no contamos con el talento necesario para hacerlo, ¿no? Y ahí entramos ya en nuevas profesiones como puedan ser temas de científicos de datos, programadores, developers, desarrolladores de aplicaciones, UX, UI, todo lo que tiene que ver con profesiones digitales, ¿no? Entonces tenemos profesiones de toda la vida que parece que se van perdiendo poco a poco y que siguen siendo muy necesarias, y luego están las profesiones digitales, ¿no? Donde existe una auténtica batalla y en ciertas posiciones ya es una batalla perdida. Nosotros tenemos clientes que a día de hoy no hacen otra cosa que crear cantera, haciendo un paralelismo también con el fútbol, porque si tienes que ir a buscarlo, no solamente no lo encuentras, sino que si lo encuentras tienes que pagarlo muy caro, ¿no? Y esto se ha acentuado tras el COVID, porque antes competías por el talento a nivel local, pero es que ahora se acentúa porque competimos a nivel global. Esto ya estaba pasando, pero se ha acentuado muchísimo tras la pandemia. Por lo cual empieza a surgir, algo que habéis comentado también, el hecho de tener que hacer al empleado que nos elija entre muchísimas opciones. Hablar de marca empleadora, de esa atracción de talento. Y es precisamente hacia dónde vamos, ¿no? Y en torno a esa cuestión, me gustaría preguntaros ¿qué canales existen para encontrar talento? Porque yo siempre hago el paralelismo de salir a pescar, ¿no? Cuando nosotros salimos a pescar talento y nos vamos todos a un mismo lago, estás buscando peces en el mismo lago con 80 recruiters o 80 empresas a tu alrededor para 20 candidatos. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a otro lago que igual no es tan conocido y donde los candidatos o buenos candidatos también están? Entonces, a mí me gustaría preguntaros ¿qué diferentes lagos hay? Espero que se entienda el paralelismo. ¿Qué diferentes lagos hay? ¿Qué diferentes canales existen? ¿Y qué canales podemos utilizar más allá de los tradicionales, como puedan ser el clásico LinkedIn o InfoJobs, portales de empleo, para encontrar ese talento que necesitamos? ¿Qué canales existen? ¿Qué nos podéis compartir? Sergio, Beatriz, María José. Bueno,
Yo, si queréis, empiezo, os doy un poco mi perspectiva desde el punto de vista, porque Merck es una empresa que es de ciencia y tecnología, es conocida por su parte farmacéutica, y si queréis que os dé ejemplos de la parte farmacéutica, el mundo farmacéutico, ahora mismo, como todos los mundos, vive una guerra por el talento. Y entonces hay dos posicionamientos que tú bien estabas nombrando, Manu. El posicionamiento de te ofrezco todo y todo es salarios fuera de mercado, o el posicionamiento de crear una cantera y tener la conciencia de que es probable que ese talento deje tu organización en 3, 4 años, pero que tú sigas haciendo que la rueda funcione. Nosotros, desde ese punto de vista, en Merck tenemos muy claro que no nos vamos a salir de las reglas del mercado, en tanto en cuanto, si no, estaremos pervirtiendo nuestra propia estructura salarial y nuestra propia estructura de talento. Con lo cual, sí que nosotros hemos creado varios acuerdos estratégicos con escuelas en las cuales se genera un nivel académico para médicos que quieren entrar dentro de la industria farmacéutica y que no tienen experiencia. Es decir, son médicos que tienen un bagaje profesional detrás bastante grande, bastante amplio, pero quieren entrar en la industria, con lo cual nosotros tenemos esos acuerdos estratégicos a través de los cuales ellos se introducen en las empresas como Merck, con lo cual empiezan a desarrollar ese tipo de carrera. ¿Por qué? Porque si yo entro en la guerra del talento con los medical advisors, por ejemplo, que es una posición muy recurrente a día de hoy, un medical advisor, como bien decís vosotras, pues en vuestros niveles técnicos, trabajan donde quieren, en cierta manera. Bueno, pues puedes establecer esa serie de acuerdos o alianzas con escuelas especializadas que te van a proporcionar ese talento que igual no te va a durar 3-4 años, más de 3-4 años, pero sí que te va a permitir seguir generando esa conciencia de que además tu compañía es capaz de generar ese talento y generar carreras profesionales. No quiere decir que te abandonen después, porque hay gente que se queda, evidentemente, pero tienes que jugar también con ese riesgo. Yo, si queréis, además, por último, deciros que en relación a esto, a la atracción del talento, al final siempre hablamos de atracción y retención. Yo no creo en la retención, yo creo en los empleados, muy linkado a lo que tú haces todos los días, Manu, felices, contentos con el sitio en el que están, más allá de la compensación, sino todo el paquete global que va asociado a, y a partir de ahí, bueno, pues se quedarán los que quieran estar con nosotros. Total. Y en este sentido, Sergio, hablando un poco de canales, ¿cuáles crees que son, así por nombrar algunos, los canales principales para atraer talento? ¿Dónde podemos salir a buscar ese talento? Fíjate, nosotros el otro día yo hacía un análisis de todos los datos, porque al final recibimos datos todos los meses de todas las fuentes de reclutamiento, y la más importante es el employee referral interno que nosotros tenemos. Pero volvemos a lo mismo, y no me quiero repetir. Cuando tú tienes la cultura de la compañía bien establecida para todos tus empleados, son tus empleados los que te van a vender la propia compañía, más allá de la compensación económica que tú les vayas a dar a través del employee referral. ¿Por qué? Porque nadie querría traer a su casa a alguien que no merezca la pena. Entonces, es algo muy de perogrullo, pero que hay que trabajar en el día a día. Absolutamente, absolutamente. Esto es una realidad. Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Y además, nosotros desde nuestra posición de consultora en Departamento de Felicidad nos encontramos muchas veces que tenemos que hacer, siempre lo explico así, pero es verdad, somos como el abogado del diablo, ¿no? Vienen diciéndote que quieren trabajar la marca empleadora y entonces llegas tú y le dices, no, para. Tú primero lo que tienes que trabajar es la experiencia de empleado, y cuando ya tengamos bien barrida nuestra casa, entonces utilizamos a la gente que está dentro para utilizarla de altavoz y que nos atraigan el talento, porque si no, el problema base por el cual al final las compañías te llaman, que es la falta de fidelización del talento, que acaba causando esa rotación y esa intensificación del dolor de no atraer talento, lo sigues teniendo, porque tú puedes engañar a alguien para que venga y pise tus instalaciones o tu cultura de empresa, pero no lo vas a engañar una vez está dentro, porque va a vivir la experiencia como colaborador, ¿no? La experiencia de empleado tan reconocida a día de hoy y que tanto se está hablando. Entonces, ahí es donde viene auténticamente la clave, ¿no? Y haces abogado del diablo diciendo, primero vamos a trabajar la experiencia de empleado, cuando tengamos bien trabajado, vamos a utilizar el altavoz y vamos a utilizar nuestra marca empleadora para que ese talento sepa lo gran empresa que somos para trabajar. Nosotros a día de hoy tenemos clientes que no aparecen en las clásicas listas, y ya sabéis a cuáles me refiero, sellos y demás, y sin embargo podrían estar en las primeras posiciones. También tenemos algún que otro cliente que está en esa lista y hemos tenido que trabajar bastante dentro, ¿no? No está mal,
pero hay que ser coherentes, ¿no? Es decir, ser una gran empresa para trabajar es que realmente seamos una gran empresa para trabajar y no únicamente de cara a la galería, porque si no lo que estamos haciendo es atraer talento sí, pero luego agravar el problema porque la gente se sigue yendo y además estás creando una falsa expectativa que no se cumple, por lo cual lo que acabas consiguiendo es generarte una mala reputación online. Y así como es difícil construir una buena reputación online, reconstruir una mala reputación es aún más difícil. Así que vamos a hacer los pasos bien, ¿no? Entonces, María José, no sé si queréis ahí. Yo quería compartir precisamente con vosotros que estoy completamente de acuerdo con lo que acabáis de comentar. Y es más, nosotros tenemos diferentes canales, ¿no? Los canales formales que se podrían decir de toda la vida, LinkedIn, InfoJobs, etcétera, y después los canales informales. Y hace muy poquito tiempo nosotros nos dimos cuenta de que realmente no encontrábamos los talentos que necesitábamos para algunas posiciones en concreto y lo que hicimos fue una campaña interna para que las personas que trabajan con nosotros nos ayudaran a encontrar ese talento. Entonces, hicimos una campaña en la que les pedíamos que si sabían de alguna persona que pudiera estar interesada en las vacantes que nosotros teníamos abiertas, que hablaran con nuestro departamento y que nos enviaran el currículum de esas personas. Y hemos tenido un éxito total y absoluto, porque si no es alguien de la familia, es algún amigo que está buscando trabajo, conocemos a mucha gente, ¿no? Entonces, el hacer un buen uso de nuestras redes, más a nivel personal, más a nivel de amistades, es muy útil en las empresas. Y yo creo que a veces está infravalorado ese valor que tenemos, pero es que una persona de la empresa que recomiende a otra persona y que te traiga un currículum quiere decir lo que decíais vosotros, ¿no? Que al final tú no vas a recomendar a alguien que te vaya a dejar mal y si le dices a alguna persona que venga a trabajar a tu empresa es porque estás contento o contenta de trabajar en esa empresa, ¿no? Que estás satisfecho y que realmente quieres compartir esa empresa con otra persona, ¿no? El trabajar 8 horas al día y en un entorno de trabajo agradable, pues es algo muy importante. Entonces, bueno, yo creo que los canales de toda la vida están muy bien, pero a nosotros nos funciona muy bien toda esta parte más de reconocimiento, de recomendaciones a nivel individual. Fantástico. Entonces, por lo que hemos comentado con Sergio y con Beatriz, principalmente tenemos canales como plataformas de empleo, como puedan ser LinkedIn, a su vez que LinkedIn bien trabajado es una red social, a su vez genera marca empleadora. Luego tenemos portales más tradicionales como puedan ser InfoJobs y otras plataformas de empleo. Hemos hablado mucho de las referencias internas, ahí coincidís Beatriz y Sergio. No sé si María José, tú puedes ahí aportarnos nuevos canales que estéis utilizando, nuevas ideas. Bueno, yo en este caso también estoy muy de acuerdo con Sergio y Beatriz. Me parece que pesquemos en el mismo lago en ese sentido, en que el canal interno es muy importante. Nosotros tenemos una red social interna donde publicamos todas las ofertas de empleo y desde ahí apostamos mucho también por la promoción interna, es decir, que un candidato, una persona dentro de la organización pueda crecer. Entonces, a través de ese canal pueden postular a las posiciones que consideren que pueden presentarse. Eso por un lado. Por un lado, dentro del canal interno, pues lo que decía tanto Sergio como Beatriz, que nuestros empleados son al final los mejores prescriptores o embajadores de nuestra marca y también nos remiten pues muchas candidaturas o nos hacen llegar a través de conocidos, amigos, familiares, que eso también pues lo que decían es una manera de ver lo fidelizados o satisfechos que puedan estar las personas que forman parte de la organización. Y una tercera vía que también ha apuntado en cierta manera dentro del canal interno Sergio es a través de contratos de becas o prácticas, es decir, una persona que empiece con las prácticas y vemos que pueda encajar en una posición y que encaja dentro de la cultura de la empresa, pues es un perfil junior que nos va a servir mucho de cantera, luego se le va a dar la formación y acompañamiento necesario y no nos rompe tampoco, como decía Sergio, en esa equidad interna salarial que para nosotros es muy importante. Y luego a nivel externo, pues lo que comentabas, Manu, por redes sociales, sobre todo ahí nuestro CEO tiene un rol espectacular en el sentido pues que tiene su blog, que está en Instagram, Twitter, LinkedIn, todo tipo de redes sociales. Otras personas también que forman parte de la organización también intentamos ser embajadores de marca. Y luego los canales tradicionales,
pues sean portales más genéricos tipo Indeed o InfoJobs o más específicos como pueda ser Upwork. Y también, pues lo que decíamos, apostar mucho por la relación en universidades, escuelas de negocios, centros de formación, hacer jornadas de puertas abiertas, Talent Days, para que vengan a conocer la empresa. Es intentar utilizar varias vías para, para captar pues el talento cualificado que necesitamos. Me parece súper interesante, María José, esto que venías apuntando, porque hacías esa diferencia, ¿no?, de canales internos y canales externos. Y es muy curioso porque esta misma conversación que estamos teniendo ahora en directo, siempre digo, ¿no?, son conversaciones, intentamos que sean conversaciones entre amigos, que únicamente falten las cervezas, y también trato en mi día a día de tener este tipo de conversaciones, ¿no? Y siempre sale un poco, últimamente, sobre todo el último año, estamos viendo como cada vez nos vamos hacia fuentes internas, ¿no? Es decir, oye, vamos a aprovechar ese talento interno, vamos a crear cantera, vamos a salir a buscar esa cantera a colegios, universidades, centros de formación. A partir de ahí vamos a ir escalándolos dentro de la organización, vamos a priorizar a personas de dentro, creándolas ya y conectándolas con la cultura y que se sientan parte de algo más grande que simplemente trabajar para una empresa, ¿no? Que se sientan parte de ella, de su crecimiento, de su propósito, ¿no? Entonces, comentáis también el hecho de aprovechar la gente que está dentro para usarla de altavoz. Oye, qué bien se trabaja aquí, vente a trabajar con nosotros, ¿no? Eso es más poderoso que cualquier otro mensaje. ¿Por qué? Porque la compañía o la marca de una compañía puede contarte, como se dice tradicionalmente, misa. Te puede contar 1000 historias de lo bueno que es trabajar allí, pero no hay nada como un empleado real que esté trabajando de dentro para amplificar ese altavoz y realmente conseguir que la gente se lo crea. Esto es como cuando tú vas a comprar un producto en el Amazon de turno, en PC Componentes de turno, y lo que haces es mirarte las reviews. Tú lo que quieres es leer reviews de gente real, ¿no? Y cuanto más real parezca, ahora estamos trabajando un proyecto de experiencia de empleado y lo hablábamos, ¿no?, con el equipo líder de proyecto, decimos, oye, es que a veces un vídeo grabado a modo selfie que se ve borroso y cuando lo mueves se ve mal, es mucho más creíble que un vídeo súper profesional grabado en HD, en 4K, y parece leyendo un teleprompter o un guión, ¿no? A veces un vídeo súper sencillo grabado desde una cámara donde se mueve todo es súper creíble. Y eso lo tenemos que buscar, esos embajadores de marca que comentaba María José, cómo aprovechamos esa gente que realmente está contenta, cómo la incentivamos para que sea nuestro altavoz, esa marca personal, ¿no? Y las figuras líderes dentro de la compañía pues también se enfoquen a ello, ¿no? Como en el caso de Vicky Foods, que sé que el CEO está muy enfocado a su marca personal, la comparte tanto en LinkedIn como en otras redes sociales como Instagram. Eso no deja de ser un altavoz de cómo se cuida el talento dentro de la compañía y cómo nos preocupa, ¿no? Y esos mensajes multiplicados por todos los líderes, pues son un gran altavoz. Si encima conseguimos que los empleados también sean altavoz, tenemos un enorme potencial para captar talento que no únicamente se deriva de nuestro perfil profesional de empresa de LinkedIn, sino que se multiplica por todos los contactos que tengan nuestros embajadores, ¿no? Pues ahí tenemos un potencial enorme, tanto a nivel interno como externo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿qué estrategias de captación os han funcionado especialmente bien? ¿Hay alguna estrategia que nos queráis compartir de, oye, no creíamos mucho en esto, decidimos probar por aquí y nos llevamos una gran sorpresa? Algo que nos podáis compartir, uno de esos secretos que solemos guardarnos para nosotros, pero que hoy habéis venido súper amables y tenéis ganas de compartir con la gente que nos está. Sergio, María José, Beatriz. Yo quería compartir con vosotros otro canal que creo que es importante y no lo hemos comentado, para que quede también aquí reflejado y también lo podáis utilizar. Muchas veces lo que pasa en los departamentos de personas es que trabajamos de manera independiente, es decir, muchas veces no tenemos contacto con otros directores y directoras de departamentos de personas. Entonces, generar una red de contactos también con otros directivos que tienen los mismos problemas que tú ayuda mucho. Yo, por ejemplo, tengo una lista de distribución con, no sé si somos 30 directivos diferentes de recursos humanos de diferentes sectores y tipologías de empresas, que compartimos nuestras problemáticas desde selección de personal, enviando los currículums de amigos, conocidos, alguien que se ha quedado en paro, etcétera, hasta problemáticas de tipo laboral, cualquier tipo de problema, ¿no? Y no te sientes tan solo, porque muchas veces dices, parece que solo me pasa a mí que no encuentro el talento que necesito, ¿no? No, es que pasa en todas las empresas, o en muchas empresas, ¿no?, que no llegan a encontrar esas personas que necesitan. Y luego, asociaciones, agrupaciones. Nosotros en Vitisolab pertenecemos a una agrupación que es la Agrupación de Industriales del Baix Vallès. Entonces, también hacemos jornadas periódicas
Tenemos una comisión de recursos humanos, hablamos de diferentes temáticas y también dentro de esa asociación tenemos un departamento de formación y un departamento de selección de personal que también nos ayuda a encontrar, junto con diferentes ayuntamientos de esa zona, a personal que puede estar interesado en trabajar con nosotros. Entonces, bueno, es otro canal que creo que es muy interesante y que nos da esa amplitud a la hora de pensar que en recursos humanos no estamos solos y que podemos trabajar con otras empresas de sectores diferentes, pero que tal vez tienen a un candidato o candidata que puede ser el candidato o candidata para nosotros. Absolutamente. Paso a la siguiente pregunta. Esto, Beatriz, es súper interesante porque además es como salirte un poco fuera de la caja, ¿no? Es entender igual a lo que puede ser tu competencia como tu competencia, ¿no? De cooperación. Porque al final también, y esto es un debate que tenía el otro día con unos colegas de profesión y tiene que ver con esto y decía, oye, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta que la gente ya no dura más de 2, 3, 4 años en la misma empresa? Y cuando te piden oportunidades de crecer, por ejemplo, en una posición de liderazgo y tú en ese momento no la tienes dentro de tu organización, ¿cómo puedes derivar a esa misma persona a otra empresa conocida donde sabes que va a poder desarrollar esas skills para en un futuro, cuando tú tengas esa vacante, puedas traerlo de nuevo, ¿no? Haciendo paralelismo con el mundo del fútbol, parece, Sergio, que has caído en el programa adecuado, es la clásica cesión, ¿no? Yo en este momento no tengo sitio en el 11 titular para ti, pero te voy a llevar a este equipo que a priori igual no vas a desarrollar las mismas tareas que aquí, pero vas a poder desarrollar tu juego o tus skills y el día que yo encuentre una posición en el 11 titular para ti, tranquilo que te voy a llamar a tu puerta y mientras tanto lo tienes fogueándose en un sector que te interesa. Entonces, es un mundo que veo que aún no se explota muchísimo y le veo un enorme potencial si eres capaz de crear esas colaboraciones con otras empresas, porque te estás solucionando problemas constantemente entre uno y otro, ¿no? Y si tu marca empleadora es lo suficientemente potente, tienes un enorme potencial ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, muy interesante, Beatriz. Sí, es un ganar-ganar para todos y al final tú tal vez ayudas a otro compañero o compañera de otra empresa y dentro de 2 días te ayudarán a ti, ¿no? Y es una manera de colaborar que a nivel social también creo que es muy interesante. Buenísimo, buenísimo. Sergio, María José. Bueno, yo más que una técnica, una herramienta, os diría que está muy bien escuchar para saber dónde tienes que ir. Entonces, una de las cosas que no hacemos muy bien las empresas es intentar entender, precisamente ahora que hablamos tanto de las nuevas generaciones, cuáles son los intereses de las nuevas generaciones. Mirad, una de las cosas más chulas que he escuchado yo este año en Merck ha sido una encuesta que se ha hecho a más de 6.000 jóvenes sobre cuáles son sus inquietudes, cuáles son bueno, a nivel Europa, cuáles son sus prospecciones a nivel profesional en el medio plazo. Entonces, eso te da una primera idea de, primero, cuánto cuadras tú como compañía con ese tipo de opiniones o ese tipo de ambiciones o ese tipo de perspectivas de futuro y cuánto estás publicitando tú tu compañía en ese tipo de aspectos. Os pongo un ejemplo. Hoy en día, las nuevas generaciones tienen la sostenibilidad como uno de los valores más importantes dentro de la compañía a la que quieren llegar. Por una cuestión de concienciación, afortunadamente. Afortunadamente, yo siempre digo que las nuevas generaciones nos van a superar. Que consideren que... Entonces, en Merck apostamos por la sostenibilidad hasta tal punto que estamos ya inmersos en un proyecto de electrificación de toda nuestra flota de vehículos. Vamos un poco por delante de todo eso, pero ¿cuánto le decimos a la gente que nosotros estamos haciendo eso? Con lo cual, una de las estrategias que hemos tomado en cuenta es, vamos a conocer cuáles son las nuevas inquietudes de estas nuevas generaciones para saber cómo me tengo yo, no que adaptar a ellos, sino cómo me tengo que publicitar hacia ellos y cómo les tengo que contar, efectivamente, estamos en el mismo barco, vente con nosotros porque lo vas a pasar bien aquí. Pero si tú no conoces, al final vas a seguir siendo el mismo Merck, que en mi caso son más de 350 años de historia de compañía. Fijaros si siguiéramos haciendo lo que hacían los primeros fundadores de Merck en aquella farmacia en Darmstadt, en Alemania. Mal nos iría. Por eso digo que, más que una estrategia, yo diría, abre las orejas para entender qué es lo que te viene e intentar adaptarlo a tu realidad. Absolutamente, Sergio. En este sentido, creo que es una de las patas más cojas de las compañías. El creer que, el pensar que, el yo siento que, ¿no? Basado en el nada, en tu intuición, que está bien, ¿no? Pero está mejor cuando empezamos a trabajar con datos, cuando preguntas,
cuando te planteas, oye, ¿a qué colectivo quiero llegar? ¿No? Que esto es un problema también de las marcas empleadoras. Empiezas a construir tu marca empleadora, pones una página súper bonita, pones unas redes sociales espectaculares a nivel diseño, pero nadie se ha preguntado a quién quieres llegar, qué edad tiene, qué le motiva, qué le interesa, qué ambiciones tiene, qué le frustra de su lugar de trabajo. Y, en consecuencia, pues adaptar tu mensaje y tu propuesta de valor a esa realidad, ¿no? El año pasado estuvimos trabajando en un proyecto en Estados Unidos, que nosotros no tenemos presencia en Estados Unidos, y precisamente entre más de 10 propuestas, de las cuales el 80% eran estadounidenses y 2 creo que éramos, una en España y otra en Latinoamérica, nos escogieron a nosotros, y cuando le preguntamos el por qué, es porque nadie le había propuesto la fase estratégica. Oye, ¿a quién queremos llegar? ¿Por qué queremos llegar a ellos? ¿Qué les frustra? ¿Qué les motiva? Y nos sorprendía, ¿no? Oye, porque además en Estados Unidos van un pelín más avanzados en estos temas. Pero a veces nos quedamos en la parte táctica, pero nadie se pone a pensar en la parte estratégica. Y es la más importante, porque tú luego puedes crear grandes esfuerzos o grandes iniciativas, pero si no están basadas en a quién quieres llegar concretamente, no te va a permitir conseguirlo. Y eso es precisamente lo que viene comentando Sergio, ¿no? El pararse a pensar, el pararse a escuchar, el ponerse a analizar qué demandan estas generaciones o estos perfiles concretos a los cuales necesitas, ¿no? Hablábamos antes del tornero. Oye, ¿qué le motiva al tornero? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere a nivel de horarios? A nivel de conciliación, ¿qué es lo que le motiva a nivel profesión? ¿Quiere formarse más? ¿Quiere tener mejores herramientas? Y en función de ello, pues orientamos el mensaje y ponemos foco, ¿no? Totalmente. No podría estar más de acuerdo. María José. Pues muy buenos tips, Sergio y Beatriz, la verdad que me lo voy a apuntar. En nuestro caso, hablando también con ellos también muy de acuerdo, que era muy vocacional, que nos gustan mucho las personas. Entonces, eso se traslada también a mantener buenas relaciones con candidatos que quizá no han pasado un proceso de selección, pero les has cuidado, has tenido un trato personal, has intentado ser lo más ágil posible para darle un feedback, tener como una buena relación personal tanto con personas que han postulado a ciertas posiciones o incluso, pues no sé, profesores de centros de formación de necesito un favor, mira si este alumno puede estar. Entonces, esto al final hace que muchas veces se cree esa red de pues mira, me viene a la cabeza cierto candidato que se presentó a esta posición, quizá esta le pueda interesar o conoce a alguien que... Y muchas veces este tipo de relación o ese trato personal hace que muchas veces, aparte de que nos prescriban o nos recomienden, también podemos conseguir candidaturas pues alternativas. Absolutamente, absolutamente. Vamos, creo que hemos generado un debate súper interesante, destacando cuáles son esos canales o esos lagos, si queremos llamarlo así, donde salir a pescar y diferenciarte un poco del resto. Nos damos cuenta de que al final, hoy en día, cuando salimos a captar talento, es súper importante la marca empleadora, porque cualquier oferta de trabajo que tú puedas publicar va a llevar al candidato a investigar sobre ti. Va a ver qué encuentra a nivel de página de empleo, va a ver qué encuentra en LinkedIn, va a ver testimonios de empleados, va a ver qué reputación tienes en plataformas como InfoJobs, Indeed o Glassdoor, que a día de hoy te permiten puntuar cómo es trabajar en la compañía, e incluso se van a atrever a hacer clic sobre un empleado o antiguo empleado de la compañía para preguntarle qué tal es trabajar ahí. Entonces, hoy es clave cuidar esa marca empleadora y que esa marca empleadora sea real, que no sea algo ficticio, que hagamos de cara a la galería, sino que realmente se corresponda con la verdad, ¿no? Así que, fantástico, si os parece, con esto cerramos un debate que en realidad daría para unos cuantos programas, tener por seguro que os tendré en cuenta para otros programas. Así que, si os parece, vamos a pasar a la siguiente sección, y la siguiente sección tiene que ver con el superhéroe. Vamos con ello. Bien, vamos con ello. El superhéroe, ¿quién se atreve con su primer superhéroe o superheroína? Empiezo yo, venga, vamos allá. Seguro que en otros programas, en otros podcasts ya ha salido, pero yo soy una mega fan de Oprah Winfrey. Es una periodista muy famosa, estadounidense, y me gusta mucho porque pienso que es uno de los valores que ella me inspira es el disfrutar de tu trabajo. Es una persona muy cercana y es una persona que viene de un mundo pues, de la pobreza, de una familia humilde. Además es mujer, con todo lo que eso conlleva, ¿no? En según qué tipo de sociedad, es una mujer de color
y el que haya podido escalar dentro del entorno profesional hasta llegar a donde ha llegado ella, para mí es una persona súper inspiradora y una superheroína. Me encanta Oprah Winfrey. Genial, Oprah Winfrey, tenemos ahí la primera superheroína. Fantástico, Beatriz, me encanta. María José, ¿te ves tú? Pues para mí un superhéroe, el médico Jesús Candel, recientemente fallecido, por su antifragilidad, por su lucha, por tener ese espíritu crítico para poder mejorar, por luchar por los demás y sobre todo por mostrar también esa parte de vulnerabilidad que muchas veces es lo que realmente genera pues, buenas relaciones y confianza. Buenísimo, pues ahí anotamos segundo superheroína. ¿Y Sergio? Yo, si me permitís, voy a daros un superhéroe del mundanal mundo normal en el que vivimos. Y es que yo crecí muy apegado a mi abuelo y claro, yo tenía un superhéroe y sigo teniéndolo y sigo hablándolo a todo el mundo, porque para mí fue el ejemplo de la generosidad. Yo aprendí a ser generoso con él, estuve muy influenciado, de hecho hace mucho tiempo ya que me dicen que tengo 2 agujeros en las manos, pero porque entiendes que la felicidad del resto es tu felicidad, entonces lo mamas y lo aprecias. El disfrute por la vida, lo del disfrutar porque sí, es una cosa fantástica que es aplicable al mundo empresarial. Y por último, el amor a la familia, el hecho de estar ahí. Yo siempre cuento, y lo puedo contar en este petit comité, que mi abuelo se dejaba más del 60% de su pensión en sus nietos, porque así lo consideraba. Entonces, para mí fue mi superhéroe. Bueno, esos superhéroes que yo creo que al final tenemos todos también, ¿no? En nuestro entorno más familiar y que conforme te vas haciendo más mayor, te vas dando cuenta que los tienes cerca, ¿no? Y totalmente. Eso es fantástico, buenísimo, Sergio. Ahí por todas esas personas que tenemos tan cerca, que también son superhéroes o superheroínas, ¿no? Fantástico, pues ahí anotamos unas cuantas personas referencia y sobre todo, como siempre os digo, no es tan importante el quién, sino el por qué, ¿no? Nos inspira de esa manera. Y nos vamos a la siguiente sección, el libro recomendado. Vamos a por ello. ¿Qué libro tenéis para recomendarnos? Ya sabéis, puede ser de recursos humanos, de management o también novela. Muchas veces se aprende de aquello que no tiene que ver con nuestra temática habitual, ¿no? Así que contarnos, ¿qué tenemos que leer sí o sí en las próximas semanas y para aquellos que tienen muchos libros acumulados en los próximos meses? Bueno, yo en mi caso como coach recomiendo El poder de las palabras de Mariano Sigman. Es un libro pues, que ahora también está en cierta actualidad, sobre todo porque me fascina el poder de la palabra, la comunicación, ya no por relacionarnos con los demás, pues para conocer el mundo, para persuadir, pero ya no solo en la faceta de relación o conocer el mundo con los demás, sino cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Entonces creo que es un poder enorme el cómo nos comunicamos. Nos comunicamos de una manera en la que nos posibilita o nos comunicamos a nosotros mismos de una manera que nos empequeñece o nos limita. Entonces, creo que el potencial de la comunicación, tanto interpersonal como intrapersonal, es brutal y en ese sentido recomiendo ese libro. Y luego ya relacionado con este, que ya es un libro bastante más antiguo, La ideología de las creencias de Bruce Lipton, que va en ese sentido sobre todo en que la carga genética o el estar dentro de un entorno familiar no nos condiciona fundamentalmente, sino que a través de nuestras creencias pues podemos tener un cambio de vida brutal y de total crecimiento. Tomamos nota, El poder de las palabras y La ideología de las creencias. Estos son los 2 libros que nos recomienda María José. Beatriz, Sergio. Yo me he apuntado los 2 de María José porque no he leído ninguno de los 2 y me parecen súper interesantes las temáticas. Y el que os quiero recomendar yo es El hombre que plantaba árboles, de Junji Ono. Es un librito que se lee en un suspiro. Es pequeñito, pequeñito, pero muy profundo. Y no quiero hacer spoiler, pero es sobre un pastor, además está basado en una historia real.
es sobre un pastor que dedicó toda su vida a plantar 100 semillas de árboles cada día de su vida, hasta que falleció. Y entonces habla de esas consecuencias positivas que tú tal vez no vas a ver los frutos, pero que el hecho de tú ir trabajando en el día a día y ir sembrando estas semillas, de cara a las futuras generaciones va a tener un impacto muy bonito, muy positivo. Qué y bueno. Es muy bonito de leer, lo recomiendo 100%. Tomamos nota, ya tenemos ahí 3 libros. Este es El hombre que plantaba árboles, recomendación acérrima de Beatriz. Y por último, Sergio, ¿qué tienes para compartirnos? Bueno, yo tengo, es un clásico y además cuando lo pensé digo, mira, Manu me va a decir, claro, mi libro favorito, y os voy a recomendar 2, luego hay otro más de nuestra temática de recursos humanos, a pesar de que este tiene mucha temática de recursos humanos, que es Un mundo feliz, de Aldous Huxley. No sé si os lo habéis leído, Sí. pero es el fiel reflejo de la antifelicidad. Pero es un libro que te permite reflexionar una barbaridad sobre cuál es el concepto de la felicidad en las personas y hacia dónde tenemos que ir. Es un libro muy de darle la forma que tú quieras darle y que además yo creo que es atemporal. Es decir, se leerá dentro de 30 años y seguiremos viendo ese tipo. Está bueno, tiene muchas similitudes con 1984. Pero vamos, a mí me impresiona y es un libro que en cualquier momento puedes releerlo. Y luego yo soy muy fan de la cultura de las fortalezas y hay un libro de Gallup que se llama First Break All the Rules, que es muy chulo a la hora de decir, vale, antes de nada, si tú quieres progresar, empieza por romper todas las reglas. Yo soy fan de las teorías de los paradigmas y de romper los paradigmas mentales y de trabajar sobre ello para generar nuevos entornos, pero por eso tienes que empezar por ti a la hora de encontrarte en entornos que aparentemente no son los usuales o no son los que tocan, sino los que hay que fabricar. Esa es una pasada. Cualquier libro de Gallup relacionado con las fortalezas a mí me parece muy interesante porque te da para hacerle un poco de trabajo a la mollera. Me encanta porque has compartido estos 2 y decías que uno de ellos pues es lo que llamamos, como dice mi editor, un long seller, ¿no? Aquellos que pasa el tiempo y siguen teniendo mucho sentido. Y me has hecho recordar un libro mítico que mucha gente ha leído y si no, todo el mundo debería leer. Es un libro que su título es un poco extraño, ¿no? Pero luego cuando lo lees es espectacular porque habla de relaciones, ¿no? Y es cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Yo creo que muchos lo hemos leído, que por el título te quedas un poco a ver qué me cuentan. Y realmente, pues, aprendes muchísimo, ¿no? De esa lectura y cuanto más la lees, más eres capaz de entenderlo porque tienes anécdotas que podrías ir anotando en cada uno de esos capítulos, ¿no? Y bueno, oye, nos llevamos aquí unos cuantos libros que nos ayudan, ¿no? Para el mundo de gestión de personas, así que os lo agradezco muchísimo, María José, Beatriz, Sergio, porque ahí anotamos esa lista, ¿no? Algún día haremos el recogido de todos los podcasts y tendremos ahí una lista de libros increíble, ¿no? Y quien quiera hacerlo ya, pues solo tiene que vérselos, irse al minuto aproximadamente 45, 50 y ahí empieza a tener una buena lista de libros de gente que está en el mismo sector que ellos y que se enfrentan a los mismos problemas, así que no es cualquier recomendación. Fantástico, pues ahora sí nos vamos a mi sección favorita y tiene que ver con la voz del público. Vamos a ver qué preguntas nos habéis planteado la gente que nos está escuchando. Así que vamos a por ello. Bien, pues es muy curioso porque estaba viendo algunos de los comentarios y ha habido gente conectada, pues mira, desde Sevilla, desde Barcelona, desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde Portugal, desde Guipúzcoa, desde Ciudad de México, desde Paraguay, desde Madrid, Valencia, Costa Rica. Incluso ha sido muy curioso, he visto uno de los últimos mensajes que decía, hey, estoy desde Luanda, Angola. Así que estamos llegando a muchas esquinitas del mundo. Y ahí se multiplica lo que contamos, ¿no? Así que súper contento de toda la gente que nos está siguiendo en directo. Y hay muchas interesantes preguntas, así que si os parece, voy a plantear algunas, ¿no? Fijaos, hay la primera de ellas que he tenido oportunidad de leer, hacía referencia a lo siguiente. Y es, Ángel Almada nos pregunta, ¿qué definen como talento? Talento es muy amplio. Entonces, creo que es una interesante pregunta para que podáis dar vuestra respuesta, ¿no? ¿Qué definís como talento? ¿Qué me decís? ¿Quién se atreve? Nos hemos quedado todos pensando, ¿eh?
coge. Talento es como la persona o candidato ideal para una posición en concreto, o que no tengas una posición definida, pero sabes que para la compañía va a ser positivo integrar a esa persona, sea por el perfil, por las capacidades técnicas, por su expertise, por su encaje en la cultura, por sus valores. Es muy complejo, es una definición que abarca parámetros, bastantes parámetros, y muy complejo, que pueda ajustarse tanto en la posición persona como dentro de la cultura de la empresa. Y además, por lo que cuentas, María José, es muy adaptable a cada compañía, ¿no? Cada compañía debería definir qué es para ellos talento, ¿no? O sea, creo que tiene muchísimo sentido la pregunta que hace. ¿A ti, Sergio, queréis añadir algo? Es correcto. No, Sergio, sigue, sí, ahora continúo. Es correcto, yo creo que al final es difícil de definir, pero yo me inclino más por un poco una palabra que nosotros utilizamos muy a menudo en Merck, que es impacto. Para mí, talento es impacto, en tanto en cuanto sea un impacto en cuenta de resultados, impacto en crecimiento de compañía, impacto en otros, impacto en terceros, impacto en desarrollo profesional. Ese es el talento que yo quiero tener en Merck todos los días. Alguien que sea capaz de impactar positivamente en el desarrollo de la compañía, tanto con su crecimiento personal como con el crecimiento de otros, como con, al final, la cuenta de resultados, que al final es la que nos da de comer todos los días. Pero eso solo se logra con el impacto. Y el impacto es difícil de medir, no es sencillo, pero sí que es, de alguna manera, fácil de comprobar la capacidad que tiene esa persona de impactar en tu compañía. Fantástico. Yo quería añadir, para mí talento tiene dos patas, ¿no? Dos grandes pilares. Para mí no me sirve una persona muy talentosa a nivel de currículum, a nivel de conocimientos y esa parte que decimos hard de los recursos humanos, si no tiene la parte soft, es decir, si no sabe trabajar en equipo, si no sabe tener iniciativa, si no sabe ser humilde, si no sabe compartir la información con sus compañeros, todas estas ¿cómo te diría?, competencias, más a nivel emocional, más a nivel de inteligencia emocional, también tienen un valor muy importante, ¿no? Entonces yo busco una persona talentosa que tenga esos dos pilares, un pilar muy bien asentado en cuanto a los conocimientos necesarios para ocupar una posición en concreto, y después ese pilar que realmente sea una persona que sume en la compañía, que no sea una persona, por ejemplo, crítica, negativa, que genera una humorología y un ambiente de trabajo negativo, sino todo lo contrario, que ayuda a sumar, que ayuda a crecer a otras personas, que ayuda a generar esa conciencia de equipo de que vamos todos en la misma dirección. Para mí, talento es esas dos partes. Fantástico. Oye, pues ahí le hemos dado una definición. Entiendo que él, en este caso, tiene su propia definición y por ello lo preguntaba, ¿no? Una pregunta con todo el sentido del mundo. Fantástico. Luego, fijaos, Patricia ha estado muy participativa, dice mejor que retención, fidelización, ¿no? Es cierto, al final buscamos que la gente se quiera quedar y no retenerla únicamente, ¿no? Luego nos dice también que efectivamente tener implantado un buen programa de employer branding, embajadores de marca, es súper potente, es muy potente. Luego nos plantea varias preguntas, además, para diferentes personas, ¿no? Dice, pregunta para Sergio, ¿cuál es vuestra propuesta de valor al empleado? Muy específica. El famoso EVP. Bueno, sabéis que hace bastante tiempo las compañías empezaron a pasar un documento a principio de año en el cual se le decía al empleado que era todo lo que nosotros te dábamos como empleado. La propuesta de valor del empleado en Merck es una apuesta diferenciadora a nivel de compañía. Nosotros no somos una compañía dentro de, por ejemplo, el mundo farma, no somos una de las grandes, somos una compañía que queremos ser la mejor de las medianas y somos una compañía peculiar porque aun cuando seamos una compañía de 18 o 19 billones de dólares de euros de facturación con más de 70.000 empleados en el mundo, somos una compañía familiar. Con lo cual, la propuesta de valor hacia el empleado en Merck es involucrarle en una idiosincrasia que es totalmente diferente al resto de las compañías. Es una compañía muy estable, es una compañía con más de 350 años de historia, es una compañía con mucho movimiento horizontal, vertical, across de toda la compañía y de todas las geografías y es una compañía en constante crecimiento. Luego, el paquete de compensación a nivel competitivo, no creo que seamos muy diferentes del resto dentro del sector healthcare, pero sí que nos diferenciamos a nivel cultural. Igual doy mucho el rollo con la cultura, pero para mí es algo clave. Yo voy a estar donde quiera estar.
una vez que me den 50.000 euros en un sitio, 55 en el otro, 60 en el otro, voy a tenerlo claro. Total. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Obviamente todo el tema de Sí. Sí, al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Con la VP está pasando un poco lo que pasaba en su día con la misión, visión y valores, ¿no? Te lees los valores y 4 de 5 son absolutamente los mismos en todas las compañías. Con la VP, a nivel oferta, como tú dices, Sergio, lo que puedas ofrecer a nivel salario, beneficios y flexibilidad horaria es prácticamente igual al 80% si la compañía es un poquito atractiva, ¿no? ¿Dónde te diferencias? Cuando realmente eres capaz de transmitir esa cultura. Eres capaz de definir qué significa buen ambiente laboral, ¿no? Porque el buen ambiente laboral por sí solo creo que ya es más algo negativo que algo positivo. Cuando tú eres buen ambiente laboral es qué tratas de ocultar, ¿no? Entonces, hay que jugar mucho con esa propuesta de valor y bajarla a realidad, ¿no? Nosotros cuando trabajamos los proyectos lo que tratamos de hacer es buscar testimonios que ejemplifiquen qué significa buen ambiente laboral, qué significa pues buenas oportunidades de promoción, con casos reales que te expliquen su experiencia dentro de la compañía. Y ese es el gran desafío, ¿no? Así que totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Otra de las preguntas que nos plantean por aquí es ¿qué fuentes o canales de reclutamiento utilizáis para perfiles IT? ¿Algunos concretos? ¿Los mismos que para el resto? ¿Cómo hacéis para competir por ese talento tan difícil de capturar? Yo voy a compartir con vosotros. Yo últimamente no estoy haciendo selecciones de perfiles de IT, pero sí que nosotros estamos en contacto con el GitHub de Barcelona, el Equality GitHub, que es una asociación, una agrupación de empresas del sector tecnológico. Entonces, dentro de esta agrupación, que también pertenece a All Women, lo que hacemos es compartir experiencias para encontrar talento femenino en posiciones de tecnologías, de IT. Entonces, yo os propongo que miréis esta página web y que os pongáis en contacto con esta asociación, porque trabajan muchísimo con perfiles tecnológicos y además dan apoyo a las empresas para que haya mujeres dentro del sector tecnológico, ¿no? Cogí unos datos para compartir que tengo por aquí del sector tecnológico y que están precisamente dentro de la página web del GitHub y en los que dicen que solo un 20% de las mujeres especialistas en TIC están contratadas frente a un 80% de los hombres y después también que solo el 29% de mujeres trabajadoras trabajan en el sector digital. Con lo cual, por un lado, es difícil encontrar personal para el sector digital y por otro lado, si son mujeres todavía es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, tenéis esta opción y seguro que os dan apoyo. Buenísimo. Seguro que le abre una puerta a muchísima gente que se enfrenta todos los días, ¿no? Nosotros dentro de la Academia de Future of People Academy, donde formamos a los profesionales del futuro del trabajo en áreas de recursos humanos, precisamente cuando estamos con los alumnos, el gran y principal problema es que ya no sé dónde buscar perfiles IT. O sea, es mucho más alta mi demanda que la capacidad que tengo de atraerlos. Y luego peleate porque están en hasta 8 o 10 procesos a la vez, ¿no? Entonces, es una auténtica locura. Gente que tienes prácticamente contratada y finalmente cambia de opinión a última hora porque han ofrecido 15, 20K más. No 2.000, 15 o 20K más porque, claro, al final competimos a nivel global, ¿no? Y no puedes competir a nivel salario, lo que decía Sergio. Si vas a competir a nivel dinero, siempre va a haber una empresa que pague más que tú. Entonces, es una batalla ganada hoy, pero perdida mañana. No vale la pena, ¿no? Entonces entra ahí en juego la parte de propuesta de valor. También os digo, un perfil IT, cuando cobra 2.500, 3.000 euros al mes, el cobrar 3.700 no le cambia la vida. Y es muy probable que se quede contigo si eres capaz de generar un entorno donde se siente cómodo y feliz. Ahora, obviamente, si te ofrecen 20 en tu empresa y te ofrecen 85 en una empresa internacional, aunque tengas que vivir 2 años infeliz, pues probablemente te lo plantees para hacer para adquirir algo que quieres adquirir, ¿no? Pero, por norma general, cuando ya tienes una estabilidad y un buen salario que te permite cubrir, como yo digo, las necesidades básicas, salir a cenar y comprarte aquel capricho que tienes, ya empiezas a valorar otras cosas, ¿no? Buenísimo, Beatriz. No sé si María José quieres añadirle algo ahí. Yo utilizamos Upwork, que no es específica de IT, pero sí encontramos ciertos perfiles pues, tecnológicos. Y sí que pues, para Valencia tenemos, vamos a ir a una jornada sobre la situación de mercados de devs en España
pues para conocer ciertos portales o ciertas consultoras que trabajan este tipo de perfiles o ver qué podemos aprender a la hora de, pues eso, de atraer perfiles del área de información y tecnología. Fantástico. No sé si Sergio quieres añadir algo a lo que han comentado. Poca cosa puedo añadir yo aquí. Perfecto. Pues pasamos a la siguiente pregunta y tiene que ver, esta es específicamente para María José. Y dice, ¿cuáles son los pilares fundamentales en los que se basa la estrategia de Employer Branding de Vicky Foods? Bueno, la estrategia, como he dicho, era pues mostrar nuestros valores siendo transparentes, cómo somos, cómo gestionamos. Entonces, a nosotros lo que nos llega de muchos candidatos es que les llama la atención el que seamos una organización pues que ponemos el foco en la innovación, no solo en lo que es la innovación en nuevos productos que satisfagan las necesidades tanto de consumidores como de clientes, sino también la innovación en lo que es en el área de sistemas o en el área de proyectos, pues desarrollando pues desarrollos de ingeniería industrial. Esto llama mucho la atención a candidatos de pues, ingenieros o en el área de proyectos. Luego también apostamos mucho o estamos comprometidos con la sociedad y con el medio ambiente, sobre todo a nivel de packaging y otro tipo de acciones. Y luego dentro del área que me toca, pues somos una organización que sí que estamos comprometidos con las personas, intentamos poner el foco en ellas, en el sentido de que somos una organización en la que fomentamos tanto la formación, el desarrollo personal como profesional, en la que se puede trabajar a través de proyectos, en el sentido de que somos una organización dual que no solo trabajamos con una estructura jerárquica, sino que trabajamos a través de equipos transversales y eso hace que sean que fomentemos la participación o empoderamiento en la toma de decisiones a través de grupos autogestionados y esto pues a las personas que tienen ciertos retos o ciertas necesidades de crecer dentro de la organización pues llama mucho la atención. Y luego, pues lo que decía Sergio, pues al final apostar por la calidad o bienestar, que es al final lo que nos pertoca, además de pues, el salario emocional. Fantástico. Creo que respondemos a tu pregunta, Carla García. Y por último, mira, un comentario de Isabel Esteves nos decía, talento pienso que es la persona que se ajusta principalmente a la estrategia de la empresa y además de ser alguien creativo e innovador, es inspirador para sus compañeros. Pues fantástico, yo creo que es una gran forma de cerrar el programa de hoy. Por mi parte, agradecer a toda esa gente que nos está escuchando, especialmente también a María José, a Beatriz, a Sergio, que han venido aquí totalmente transparentes, dispuestos a compartir, a pasárselo bien. Realmente espero que hayáis disfrutado, Sergio, Beatriz, María José, también toda esa gente que nos está escuchando. Os voy a compartir por aquí donde podéis seguir todo lo que estamos haciendo, esos programas que estamos compartiendo, ¿no? Dentro de Departamento de Felicidad. Nos podéis encontrar en los siguientes sitios, en departamentodefelicidad.com, la página web de la consultora, en Departamento de Felicidad, en LinkedIn y también en YouTube, Departamento de Felicidad, donde tenéis todos los videopodcasts. Así que síguenos, entérate de todo y nos vemos en próximos programas. Sin más, agradecer de nuevo María José, Sergio, Beatriz, por haber estado aquí, por compartir tanto y tan bueno. Y no sé si queréis compartir un último mensaje cada uno, por ejemplo, María José, un último mensaje respecto a lo que hemos estado viendo hoy. Pues muy agradecida por la invitación. Ha sido un placer poder tener esta conversación tan agradable con vosotros, con Beatriz, Sergio, Manu. Me llevo muchos tips, me llevo herramientas. Ha sido un gustazo y pues seguir trabajando con la ilusión, con esa vocación que tenemos y nada, seguir pues poniendo en valor lo que hagamos para que pues, la gente sea feliz dentro de nuestras empresas y poder captar el talento que requeramos. Que así sea, María José. Fantástico. Sergio. Nada, no, yo agradeceros. Ha sido un ratito muy agradable, muy divertido. Efectivamente, lo más bonito es aprender de escucharos a los tres.
Y no, yo cierro siempre con una frase que siempre me acompaña, que es un poco mentalizarnos de que lo que hemos hablado hoy mañana ya es pasado y está pasado de moda, con lo cual es un poco empezar a reconstruir de manera constante lo que hacemos todos los días, y cuando lo interiorizas eso, lo naturalizas y el cambio deja de ser cambio para ser parte de tu normalidad. Entonces, bueno, es algo que me acompaña en el día a día, digamos. Buenísimo, porque además esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Requerimos adaptación para adaptarnos a esos cambios que han existido toda la vida, no es algo nuevo, pero sí que es verdad que suceden mucho más rápido de lo habitual, por lo cual tenemos que llevar en el ADN esa capacidad de adaptación, y lo que hoy se hace de una manera, mañana seguramente se haga de otra, pero vamos a tener esa capacidad de adaptarnos y de aprender, porque hoy en día aprendemos todos los días. Así que buenísimo, Sergio. Y Beatriz, tu turno. Nada, yo agradecerte a ti, Manu, que la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. Me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho, he tomado muchas notas. No sé si me habéis visto de los comentarios de mis compañeros, de Sergio y María José, un placer. Y sobre todo espero que sea de utilidad para las personas que nos han estado escuchando, porque mi objetivo al final es poder compartir aquello que puede ser de utilidad para los demás y sumar de alguna manera, ¿no? Muchas gracias. Pues oye, ahora sí, gracias a toda esa gente que nos escucha por haber estado aquí con Sergio, con Beatriz, con María José. Espero que hayáis aprendido muchísimo y nos vemos en próximos programas. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.